Hola oyentes, bienvenidos a este informativo comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Hamás dispara 10 cohetes hacia el sur de Israel, hiriendo a una persona en su mayor ataque en meses. Netanyahu aterriza en Washington para conversaciones apresuradas sobre los aranceles de Trump y la guerra de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel atacan a 2 operativos de Hezbollah que reconstruyen la infraestructura terrorista en el Líbano. Los líderes de Hamás pidieron a Irán $500 millones en 2021 para destruir a Israel en 2 años. Podemos ficha para el Congreso a la activista denunciada por ensalzar los ataques de Hamás. Estos son los asuntos del día aquí en el informativo de Radio Sefarad. Hamás disparó el domingo por la noche 10 cohetes hacia el sur de Israel en el mayor ataque de este tipo en meses. 5 de los cohetes fueron interceptados por las defensas aéreas israelíes, pero al menos uno de los otros 5 impactó en Askelón, causando daños. Un hombre de 30 años resultó levemente herido por metralla, mientras que otras 2 personas resultaron heridas mientras corrían hacia los refugios, y varias fueron tratadas por ansiedad aguda después del ataque. Los cohetes fueron lanzados hacia las ciudades costeras de Askelón y Asdod poco después de las 9 de la noche desde el centro de Gaza, una zona donde el ejército israelí no ha estado operando. El ministro de Defensa israelí, tras hablar con el primer ministro en camino a los Estados Unidos, ordenó ampliar la ofensiva que de momento se limitó a bombardear con drones la zona de lanzamiento. Hamás afirma que más de 50.000 personas en la franja han muerto o se presume que han muerto en los combates hasta la fecha, aunque no se puede verificar la cifra. Israel afirma haber matado a unos 20.000 combatientes hasta enero y a otros 1.600 terroristas dentro de Israel el 7 de octubre. Bueno, hay que ver esto en el contexto también de la simbología que significa que se cumplen 1 año y medio del ataque del 7 de octubre. Y por ello hay que entender que este lanzamiento, que no tiene ninguna posibilidad de tener ningún efecto sobre la cuestión de cuántas víctimas puede causar en Israel, pues tuvo lugar. Y se lanzó justamente desde la zona en la cual no estaba operando Israel. Ya saben que en los días pasados, pues Israel delimitó 2 zonas principalmente para efectuar estas incursiones en busca de los túneles y de los secuestrados. Unas están al norte de la Franja de Gaza y las otras en la zona sureste de la franja, en Khan Yunis y en Rafiah. Pues no, fue lanzado desde la zona donde la gente estaba protegida, y desde allí pues se lanzaron esta decena de cohetes con muy poca efectividad y también con poco alcance, apenas unos cuantos kilómetros hacia las ciudades más cercanas a la Franja de Gaza, que son Ashkelon y Ashdod. La mitad de ellos fueron interceptados y los otros llegaron digamos que el escudo antimisiles de Israel los dejó pasar, pero llegaron a ver restos de los misiles que fueron interceptados, que cayeron en la zona en la que se produjo este herido, que no es un herido de gravedad, afortunadamente, pero también hay que verlo, como decía al principio del comentario, como un efecto simbólico más que nada, de decir jamás, todavía estamos vivos y todavía nosotros vamos a controlar todo lo que pasa en la Franja de Gaza, especialmente la ayuda humanitaria, que aunque lleva 1 mes más o menos sin llegar, pues no ha producido todavía efectos que cambien mucho la situación de la población en la franja. El primer ministro Benjamín Netanyahu llegó a Washington el domingo por la noche antes de una serie de reuniones organizadas apresuradamente con el presidente estadounidense Donald Trump y altos funcionarios estadounidenses durante los próximos 2 días.
Las reuniones se centrarán principalmente en la guerra en curso en la Franja de Gaza y los rehenes, de los cuales 59 siguen cautivos, así como en la nueva política arancelaria de Trump, que impone a los productos israelíes un recargo del 17%. La oficina de Netanyahu también ha indicado que las relaciones entre Israel y Turquía, la amenaza iraní y el enfrentamiento con la Corte Penal Internacional estarán en la agenda. Se espera que la visita dure hasta el martes, pero podría extenderse. El avión estatal israelí adoptó una ruta de vuelo que aumentó el trayecto entre Budapest y Washington en unos 400 kilómetros para evitar sobrevolar países considerados susceptibles de ejecutar la orden de arresto emitida contra Netanyahu por la Corte Penal Internacional si el avión se viera obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Se espera que en las reuniones con Trump participen también el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, entre otros asesores de ambos mandatarios, al final de las cuales se ofrecerá una conferencia de prensa conjunta en el ala este de la Casa Blanca. Bueno, ahí estamos a la espera de que en estos días, entre hoy y mañana, se produzca esta conferencia de prensa y se hagan algún tipo de anuncios. Lo que pasa que digamos que la visión de la actualidad y de las prioridades de Trump hoy en día, ya creo que ya se alejan de la visión de una solución para Israel. También diría también de la situación en Ucrania, y ahora ya saben, todos los titulares están en los temas de la economía, en estos aranceles que ha propuesto imponer en sus relaciones económicas con todos los países, con esa famosa tabla, y cómo esto va a impactar. De momento, donde más impacto está teniendo es en la propia economía y en las bolsas estadounidenses. Y él dice que esto estaba calculado y que veremos. Pero evidentemente también van a tener efecto en los otros países con los cuales Estados Unidos mantiene unas relaciones comerciales amplias. Y este es el caso de Israel, con el cual hay muchos negocios en torno a temas de seguridad. Y yo creo que, no sé si a nivel global, todo este asunto de los aranceles va a terminar en agua de borrajas, que se van a ir reduciendo con todos los países, pero creo que uno de los primeros con los cuales va a reducir este tipo de amenaza es justamente Israel, porque siempre ha sido un país cuyo dirigente, Netanyahu, está muy en sintonía con el propio Trump, con lo cual yo creo que si no quita esta política arancelaria hoy mismo, la quitará dentro de muy poco. Lo que sí le interesa a Netanyahu son temas que le preocupan a Israel y que creo que no están, como comentaba al principio, entre los top que pueden estar hoy en día en la cabeza de Donald Trump, como son el tema de lo que está pasando en la renovación de la guerra en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes. Creo que en ese sentido va a seguir contando Netanyahu con el apoyo de Trump para que siga la nueva operación militar, incrementada también por esto que hemos comentado en la noticia anterior, el lanzamiento de algunos misiles en el día anterior. Y también con nuevos, protagonistas, que algunos son muy tradicionales, como la amenaza iraní, especialmente la amenaza atómica. Los otros son más nuevos, como son la Corte Penal Internacional, y especialmente el papel que hoy en día empieza a jugar Turquía en sus relaciones internacionales, tras esta debacle del régimen en Siria, las consecuencias que esto pueda tener en la región, y no solamente esto supone un punto a tomar en cuenta para Israel, sino también para otros países y etnias de la zona, refiriéndonos, por ejemplo, a los kurdos.
Así que bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí. Van a ser unas 48 horas muy intensas para Netanyahu, pero no sé si el señor Trump va a estar con la cabeza totalmente dirigida a solucionar y hablar con Netanyahu de los problemas de Israel, porque ya tiene bastante con los propios y con los que seguramente le están llamando por teléfono a cada hora, que son los grandes magnates de las nuevas tecnologías que han visto reducido en gran medida, empezando por su amigo Elon Musk, sus beneficios en estas últimas horas. El ejército israelí dijo el domingo que llevó a cabo un ataque aéreo en el sur del Líbano, matando a 2 personas en un ataque que tenía como objetivo operativos de Hezbollah que intentaban reconstruir la infraestructura terrorista. Ambos operaban un vehículo de ingeniería para reconstruir la infraestructura terrorista de Hezbollah. Este ataque se produjo después de que el enviado especial adjunto de Estados Unidos para Oriente Medio, Morgan Ortagus, estuviera de visita en el país y discutiera la situación en el sur del Líbano con altos funcionarios el sábado para intentar intensificar y acelerar el trabajo del ejército libanés para desmantelar la infraestructura militar de Hezbollah, lo que lleva a restringir las armas a mano del Estado. El viernes, Israel mató a un comandante del grupo terrorista Hamás en una redada realizada antes del amanecer en la ciudad portuaria de Sidón, en el sur del Líbano, en la que también murieron su hijo y su hija adultos. Bueno, evidentemente el tema del Líbano todavía ahí sigue coleando, porque a la mínima, pues Hezbollah está intentando volver a hacerse con el control de la zona sur del país, volver a establecerse allí con sus depósitos de misiles y con su posibilidad de amenazar a Israel. Ya saben que, bueno, nosotros aquí hemos comentado en muchas ocasiones que la misión internacional del FINUL no ha sido efectiva durante estos 20 años últimos, pero que Israel ha confiando en Estados Unidos en que el ejército libanés pudiera hacerse con el control de esta zona. Me imagino que este nuevo enviado para la zona, Morgan Ortagus, ha incidido en el tema del control militar del Estado en esta zona del sur, que no permita que sucedan las cosas que siguen pasando, como este nuevo intento de Hezbollah de reconstruir su infraestructura. Vamos a ver qué es lo que da de sí, pero lo que está claro es que Israel no va a permitir que esto suceda, al menos mientras esté controlando la situación desde estos 5 puestos de vigilancia en el sur del Líbano. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reveló el domingo un documento de inteligencia que muestra que los líderes de Hamás, Yahya Sinwar y Mohammad Deif, habían enviado una carta al comandante de la Fuerza Quds de Irán, Ismail Qani, en junio de 2021, buscando apoyo para los planes del grupo terrorista de invadir Israel, que finalmente se llevaron a cabo el 7 de octubre de 2023. Dicho documento fue encontrado en los túneles de altos funcionarios de Hamás en Gaza y prueba una relación directa entre Irán y Yahya Sinwar y Mohammad Deif como parte del apoyo de Irán al plan de Hamás para destruir a Israel, dijo Katz en una declaración grabada durante una visita a la llamada Unidad de Recolección de Inteligencia y de la Dirección de Inteligencia Militar, conocida por su acrónimo hebreo, AMSAT. En el documento, ellos, los líderes de Hamás, piden al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que transfiera $500 millones para destruir al Estado de Israel, dijo. El documento muestra que Hamás exigió a Irán $20 millones mensuales durante 2 años para lograr estos grandes objetivos a través de los cuales cambiaremos la faz del mundo. Estamos seguros de que al final de estos 2 años o durante ellos, si Dios quiere, desarraigaremos esta entidad monstruosa y pondremos fin a este periodo oscuro en la historia de nuestra nación, se lee en la carta. Bueno, cuando se habla de la entidad monstruosa se refieren evidentemente a Israel y a los judíos que habitan en
en ese país. Bueno, ya saben que siempre se ha hablado de este vínculo entre Hamas e Irán. Ahora se han encontrado, o se han mostrado, porque se han encontrado hace tiempo, estos documentos durante los ataques que han tenido lugar durante el último año y medio, implicando a los máximos dirigentes de Hamas y a los máximos dirigentes de Irán, porque si bien Irán tiene supuestamente un jefe de Estado que es un líder espiritual y un jefe de gobierno que supuestamente es elegido democráticamente, allí los que mandan son los jefes de la Guardia Revolucionaria Islámica, ¿no? Y a ellos se dirige el grupo Hamas para pedir la financiación que finalmente le ha sido asignada. Y fíjense en la suma, ¿no? Porque estamos hablando de $500 millones en 2 años. No es una suma baladí. Recuerden que cuando Israel, antes de esta guerra, congeló la entrada de la financiación de la autoridad palestina a Hamas, pues los cataríes estuvieron suministrando, si no me equivoco, $10 millones mensuales. Bueno, aquí estamos hablando de una cantidad superior, y no para dar de comer a la gente, y no para construirles mejores viviendas o servicios o hacer una planta de purificación del agua, etcétera, etcétera, cosas que podrían servir para la infraestructura, el transporte, etcétera, etcétera. No, son $500 millones para destruir al Estado de Israel. Y para eso Irán ha saqueado a su propia población y se los ha dado durante esos 2 años, no solamente a ellos, sino también a los otros grupos del llamado Círculo de Fuego que rodea a Israel, es decir, a Hezbollah en el Líbano, a las milicias pro-iraníes que estaban actuando también en territorio sirio y en territorio iraquí, y a los hutíes, etcétera, etcétera. Es decir, estamos viendo el despilfarro. A veces uno piensa en la economía mundial y dice, bueno, se podría acabar con el hambre en el mundo haciendo no sé qué acciones, etcétera, etcétera. Bueno, quizás pueda parecer una contradicción, pero quizás la guerra contra el terrorismo, la guerra contra los regímenes como el iraní, sean las más eficaces para acabar con el hambre en el mundo y con muchas otras terribles desgracias que suceden, porque hay países, hay grupos, hay ejércitos enteros que están allí para desestabilizar al mundo entero y llevarlos atrás en el tiempo, a la época de la Sharia, a la época de la Edad Media, en que se gestaba el principio del Dar el Islam, la casa del Islam, es decir, la expansión del Islam por el mundo y especialmente la recuperación de los territorios que alguna vez fueron parte de esa casa del Islam, como es en este caso la tierra de Israel. Pero no olvidemos que están en el mismo paquete también está Al-Ándalus, que somos nosotros, España. Podemos tiene contratada como personal eventual de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados a una mujer que estuvo investigada en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del atentado de Hamás del 7 de octubre. Se trata de Miriam Ojeda, quien terminó en los tribunales por las declaraciones que realizó en un acto organizado en la Cámara Baja por dicho partido español de extrema izquierda para abordar la situación en Gaza. Acudió en representación de un colectivo llamado Samidoun, señalado en varios países democráticos como Estados Unidos, Alemania o Canadá por sus vínculos con el terrorismo. El acto por el que se abrió una causa judicial tuvo lugar en junio del año pasado. En él participaron también Yone Belarra, así como otra activista palestina vinculada a Samidoun llamada Jaldia Abubakra, que calificó como valiente iniciativa de la resistencia el ataque de Hamás. El 7 de octubre de 2023 mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 250, de las cuales 59 siguen bajo cautiverio. Se cree que en torno a 35 de ellas están muertas. Las palabras entonces de la ahora asistente de Podemos, Miriam Ojeda, fueron las siguientes:
Es cierto que entre todo el dolor y el sufrimiento que ha podido generar el 7 de octubre, una de las cosas que sí le tenemos que dar las gracias es poner en el centro la cuestión palestina, algo que estaba bastante invisibilizado. También rechazó la propuesta de crear 2 estados, uno palestino y otro israelí. Estaba muy extendido y desde organizaciones como Samidoun lo problematizábamos desde hace muchos años. Samidoun, la organización a la que Ojeda está vinculada, cuenta con presencia internacional y ha estado detrás de muchas de las movilizaciones pro-palestinas celebradas en España desde el 7 de octubre. Debido a sus mensajes de odio, esta organización y sus dirigentes han tenido problemas con las autoridades de varios países europeos y norteamericanos. Una de las marcas que integra Samidoun se llama Masar Badil, que el año pasado escogió Madrid para celebrar lo que llamó una nueva fase de lucha del movimiento internacional en defensa de la liberación de Palestina. En su llamamiento ensalzaron el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que fueron asesinadas 1.200 personas con estas palabras: el amanecer del glorioso 7 de octubre y los sacrificios de nuestro pueblo en la Franja de Gaza rompieron el estado de silencio. El estado de silencio, el problema invisibilizado. Permítame que no acepte esta definición. Yo no creo que el problema palestino haya sido invisibilizado jamás. Es más, ha sido puesto en el foco un problema que quizás no existe, que quizás se ha construido con otro designio, con otra intención, que no es la de crear un Estado palestino al lado de Israel, como se había pretendido en esta separación, en esta declaración de 1947 de las Naciones Unidas para el establecimiento de 2 estados, uno judío y otro árabe, sino que lo que ahora proponen, bueno, no es ahora, en realidad desde siempre han propuesto organizaciones como esta, es la destrucción del Estado de Israel, es decir, de que no pueda existir un Estado judío en un territorio que alguna vez fue musulmán. Es un concepto totalmente radical e islámico, aunque se disfrace de liberal, progre y feminista, como ahora se nos pretende vender a través de Ione Belarra y el grupo Podemos, etcétera, etcétera. Todas estas expresiones no son aceptables o aceptadas entre la población de la Franja de Gaza, digan lo que digan, es decir, de que allí no puede ir una mujer como Ione Belarra con su pañuelo palestino, pero vestida de forma occidental y no haciéndose evidentemente una radiografía como una persona sometida a los seres masculinos. Esto es algo que ya se ha reiterado en muchas ocasiones, pero es que ahora existe esta batalla sustentada justamente en un mensaje a través de las organizaciones supuestamente feministas, y digo supuestamente porque en realidad están defendiendo a regímenes que castigan y que someten a la mujer una y otra vez. No estamos hablando de cuestiones políticas de derecha o de izquierda, estamos hablando de posiciones que respetan los derechos de las mujeres o de organizaciones que simplemente pretenden someterlas y utilizarlas. Y la verdad que es increíble cómo pues tantísimos grupos caen en la confusión de creer de que están hablando de una cosa cuando en realidad le están vendiendo otra. Y una de las implicadas mayores en este tema es Miriam Ojeda, que cuando estuvo en esa presentación en el Congreso de los Diputados, no era más que una civil actuando a título personal, y los tribunales no vieron ningún problema en que se pronunciase así. Pero ahora se puede decir lo mismo cuando ella va a trabajar como parte del personal del Congreso de la Nación. Puede ser de que alguien que trabaja en el Congreso de España esté a favor de la eliminación de un país de Naciones Unidas con el cual España mantiene relaciones diplomáticas.
yo no lo veo aceptable, pero no sé si legalmente esto tiene alguna cabida dentro de lo que conocemos como democracia. Así finalizamos el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.